Hola, en el día de hoy vamos a hablar sobre la biotecnología aplicada en la industria de alimentos. Vamos a referirnos más exactamente a los hongos y su aplicación en la biotecnología. Para empezar con esto debemos definir qué son los hongos. Los hongos son microorganismos que tienen células con núcleo, es decir, células eucariotas y que requieren de otros seres vivos para obtener su alimento. Son heterótrofos. Sus células poseen una pared demasiado gruesa de un componente de un polisacárido llamado quitina, el cual les provee mucha rigidez y resistencia. La mayoría de los hongos son pluricelulares, es decir, no son compuestos con una sola célula, sino con varias, aunque hay algunos que no son pluricelulares, claro está. Y sus cuerpos están principalmente constituidos por filamentos tubulares microscópicos, denominados hifas, que ramifican y se entrecruzan entre ellas. Este conjunto de hifas se conoce como misleceo. Lo que vemos en la superficie de los hongos con diversas formas, a veces como los conocemos como sombreritos, que es como lo más común y como nos familiarizamos con los hongos. Bueno, para hablar de los hongos en la industria de la biotecnología aplicada en los alimentos, es importante saber que están divididos en tres grandes grupos, como lo son los colores, los olores y los sabores. En el grupo de los colores hablamos de los colorantes alimenticios. Como sabemos, el color influye en el apetito. Si un alimento es visiblemente bonito o atractivo, nos va a gustar más. Esto también depende de los colores. Por ejemplo, el rojo hace que nuestro ritmo respiratorio se eleve, aumente nuestra presión arterial y estimule nuestro apetito al máximo. En caso del color naranja, que siempre lo asociamos a todos los cítricos, hace que nuestro cuerpo tenga como una activación en el organismo, aumente el suministro de oxígeno al cerebro y estimule la actividad mental y nos dé mucha hambre. Pero si hablamos del color azul, un color que nos da tranquilidad y paz, sucede todo lo contrario con nuestro apetito, así que se disminuya, lo suprime al máximo. Bueno, y si hablamos del color verde, que el color de la vida sana, de la naturaleza, hace que nuestro apetito se eleve al máximo. Y ahora si hablamos del color gris, este color carece de cualquier atractivo y suele cerrar nuestro apetito al instante. O sea, vemos algo gris y como que no hay que comer eso. Pero por ende, si hablamos de uno de los colores más llamativos como el turquesa, que nos recuerda el color del agua cristalina, de los mares, hace que inmediatamente nos dé hambre. Ya que hablamos de lo importante que es el color para nuestros alimentos y que nos activa o nos desactiva el apetito, debemos tener en cuenta que, bueno, los hongos filamentosos tienen importantes propiedades y una de ellas es la producción de colorantes alimenticios, por eso es que son tan utilizados en la industria. Existen varios hongos implicados en la producción de colorantes. El caso de ellos, un ejemplo, podría ser el Monascut sp, el cual produce pigmentos amarillentos, naranjados y rojos, que son utilizados comúnmente en la cultura asiática para colorear el arroz, el vino, el queso, el pescado y otras cosas. También es importante hablar que existen los carotenoides. Un carotenoide es una clase de pigmento natural generalmente encontrado en plantas, algas, bacterias fotosintéticas que son utilizados como aditivos y colorantes. Algunos de ellos también son producidos por hongos. Si bien vamos a hablar de los aromas en la comida, cabe destacar que quizás es una de las propiedades o la propiedad más importante que el consumidor tiene para comprar un alimento, porque quizás no importa tanto su apariencia, pero sí su olor, ya que activa en nuestro cerebro las regiones emocionales, hace que sea una explosión, nos recuerde momentos agradables, felices y sea maravilloso. Cabe destacar que el ser humano conoce 10 olores principales básicos, como es el fragante o floral, el leñoso resinoso, el frutal, uno químico, mentolado refrescante, dulce, quemado ahumado, cítrico, podrido, acre o rancio. Y de ahí surgen las diferentes combinaciones para cada uno de los olores que percibimos a diario. Bueno, si bien estamos hablando de los hongos en la industria de la biotecnología, aplicada en alimentos, cabe destacar que hay algunos hongos que producen ciertos olores, ya sea por un proceso natural o sean sometidos a un proceso químico. Un ejemplo muy claro es la industria de los quesos, que se han utilizado grandes variedades de microorganismos para efectos del aroma, claro está. Para eso se han utilizado asociaciones microbianas entre Geontrin candida, bacterias como
Corynebacterium sp y algunas levaduras como Clenuberium slantis y Guaiorin lipolytica, entre otras, que producen pues compuestos sulfurados aromáticos. Entonces eso quiere decir que el olor característico de algunos quesos que son procesados en general se debe mayormente pues a este tipo de hongos que, ya sea naturalmente o modificados genéticamente, hacen que ese olor sea característico en ese alimento y nos llame mucho pues la atención para comprarlos. Ahora, si bien vamos a hablar de los hongos en la industria de la biotecnología, partiendo del sabor, debemos tener en cuenta pues que el sabor es casi lo que da el éxito o el fracaso de cualquier producto que se esté produciendo, ya que si tiene un sabor que no le agrada al público, no importa cómo lo presentemos, cómo lo vendamos, no va a funcionar. Es por eso tan importante, porque eso garantiza el éxito. Actualmente conocemos 5 sabores fundamentales, que es el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Consideremos que el sabor dulce y salado pues se pueden detectar con la punta de la lengua, el amargo con la zona posterior, mientras que el ácido y el sabor umami son captados con los laterales en la zona intermedia de este órgano. Cabe destacar que los hongos en la industria alimenticia casi siempre o siempre han existido. Que hoy en día se usen un poco más, que estén más, ya viene por parte de la biotecnología, que ha hecho que los hongos hagan mejores sus procesos de producción alimenticia en general. Por ejemplo, uno de los usos de los hongos aplicados a la industria alimenticia en la parte del sabor vendrían siendo con las bebidas alcohólicas, las que están más que todo fermentadas, que dan como un resultado etanol y CO2 y sustancias que ayudan a extraer como los sabores complementarios de las uvas, producir enzimas y metabolismos secundarios. El principal microorganismo implicado en esto es el Saccharomyces cerevisiae. Y también tienen otros géneros como el Candida sp y Hansenica pora sp, los cuales se caracterizan por presentar tolerancias altas a las concentraciones de etanol. Es decir, que este tipo de hongos no les afecta que haya demasiado etanol en su ambiente, siguen propagándose y esto ayuda a la fermentación y a mejor obtención del producto. También cabe destacar que este tipo de hongos ayuda a que las bebidas alcohólicas, la mayoría como los vinos, conserven su aroma frutal y lo exporten al máximo. Entonces este tipo de hongos hacen 2 trabajos: darles un buen olor y un buen sabor a los alimentos. Esto también lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en el yogur, como decía anteriormente, en el queso, que mejora su olor y su sabor, y en algunos derivados de los lácteos que vienen a ser fermentados o procesados de alguna u otra manera. Bueno, como principal conclusión, los hongos en la industria de la biotecnología aplicada en alimentos son de gran utilidad, puesto que al darle color, olor y sabor a nuestros alimentos hacen que sean de un mayor agrado para nosotros y suplen algunas necesidades o carencias de los alimentos que no podemos encontrar con su olor o sabor característico, y hacen que el proceso de producción de dichos alimentos sea mucho más rápido y más eficiente.